El cáncer es una enfermedad que se produce cuando algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos cercanos. Yo vivía mi vida involucrado en las pandillas, en el alcohol y en la drogadicción. Yo conocí a Jesús a la edad de 27 años, a través de una invitación que un día me hizo el pastor Paco Sánchez, que hoy en día es mi pastor. Hay muchas maneras en que nuestro mundo puede venirse abajo en un momento, pero uno de los últimos escenarios que quisiéramos imaginar es el que le tocó vivir a Daniel. Yo me enteré que tenía cáncer porque empecé a ver que me empezaba a adelgazar bastante. Empecé a ver que empezaba a perder muchos kilos y cada vez que salía yo a la calle mis amigos me decían que qué me estaba pasando. Gente que me conocía me decían, oye, este no es tu cuerpo, estás perdiendo muchos kilos, no sé qué es lo que te esté pasando, deberías de irte a checar. Entonces yo empezaba a dudar y a dudar de qué era lo que tenía y todo eso me consumía en incertidumbre. Pero cuando yo empecé a pensar, comencé a pensar, vaya, qué era lo que tenía, yo empecé a crear en mi mente, no sé, que era cualquier cosa menos lo que me iban a decir ese día, sino hasta que un día me decidí a ir al doctor. Pero desgraciadamente cuando yo fui a dar al doctor, el doctor me dijo que me iban a hacer un estudio de un TAC y una biopsia. Entonces cuando me hicieron la biopsia y el estudio del TAC, resultó que tenía cáncer. El cáncer que yo tenía era un cáncer de abdomen, un cáncer agresivo que llegó a ser la última etapa. Entonces, como era la última etapa, era muy agresivo y consumió todo mi cuerpo en poco tiempo. El periodo de la enfermedad duró alrededor de un año, en el cual yo busqué muchas opciones, busqué doctores, busqué en la ciencia, solución en la ciencia. La ciencia lo único que me dijo es que el cáncer estaba demasiado avanzado y que por haberme descuidado mucho había llegado a la última etapa, que era cáncer terminal. Pero cuando yo fui al hospital, ellos me dijeron que me iban a hacer quimioterapias. Entonces, cuando ellos comenzaron las quimioterapias, lo único que pasó fue que lo único que hicieron fueron reacciones aún más agresivas. La reacción de la quimioterapia lo que provocaba en mi cuerpo era que me provocaba náuseas, me provocaba dolor de cuerpo, dolor de huesos, tenía mucho sueño, me quitaba el hambre, se me caía el cabello, se me cayó las cejas, se me cayó todo el vello de mi cuerpo, y lo único que provocaban era que yo estuviera día y noche tirado en cama. Yo me empecé a sentir cuando recibí esa noticia de que tenía cáncer en todo mi cuerpo. Yo sentía mucha paz en el momento. Sentía mucha paz porque creía que Dios iba a hacer algo en mi vida. Yo creía íntegramente que Dios iba a empezar a hacer algo, que Dios a través de esta enfermedad iba a hacer algo. Pero conforme pasaba el tiempo, conforme pasaba los meses, los días, yo lo único que empecé a ver es que en vez de mejorar, iba para abajo y para abajo y para abajo, hasta que llegué en el momento de que yo pensé en que Dios ya no me amaba, en que Dios ya no me quería, que Dios se había olvidado de mí. Incluso en momentos quise maldecir a Dios, pero al final no lo hacía. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera yo sentía su amor y su gracia en mi vida. Mis seres queridos lo único que pensaban en ese rato, en ese momento, era que yo iba a partir de este mundo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que habían dado los doctores era un diagnóstico irreversible. O sea, que en pocos días yo iba a morir, en pocos meses yo iba a morir, no lo sé. Lo único que ellos tenían en mente era esperar mi muerte y que yo me fuese a descansar en paz, como hoy todo el mundo, cuando alguien parte, así es como dicen. Pero había una persona que, a pesar de que se sentía afligida, a pesar de que se sentía angustiada por la situación que estaba viviendo, no dejaba de orar, no dejaba de clamar a Dios, no dejaba de adorar a Dios. Y esa persona era mi abuelo. Él, a pesar de la situación de que parecía todo, que todo iba en contra, él seguía creyendo que Dios iba a hacer un milagro, que Dios iba a hacer lo sobrenatural en la vida de un servidor.
En los momentos del proceso, llegó un momento en el cual yo pensé que ya iba a partir, en el cual yo pensé que todo se había terminado. Al ver la situación en la que yo me encontraba, yo dije, no, Dios mío, ya todo se ha acabado, yo quizás en pocos días voy a partir, porque yo sentía que me moría por dentro, sentía que me moría por fuera, sentía que ya no había nada que hacer para mi vida, que ya no había solución en nada al ver la situación en la que yo me encontraba. Pero llegó un día que fue un sábado en la noche, todavía lo recuerdo, donde llegó mi pastor así de repente y llegó con una palabra de parte de Dios, y la única palabra que él fue a decirme fue: dice Dios que te diga que no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de su nombre. El milagro ocurrió después de esa palabra que fue declarada sobre la vida de un servidor. Cuando esas palabras me dijeron que no moriría, sino que viviría y contaría las maravillas del poder de Dios. A los pocos días de que fue soltada esa palabra sobre la vida de un servidor, yo tenía una cita, bueno, más bien dicho, al siguiente día yo tenía que ir a la iglesia a alabar el nombre del Señor. Y cuando yo fui con toda la fuerza del mundo, después de que había durado más de un mes sin comer nada, sin probar alimentos, sin tomar nada. Entonces al siguiente día yo fui, alabé el nombre del Señor con fuerza, con júbilo, y el siguiente día, lunes, yo tenía una cita en el hospital universitario, y cuando me hicieron esa cita era para un estudio, para un TAC, y después se me fue revelado a los pocos días que el cáncer había desaparecido y repentinamente. Hoy vivo una vida con muchos ánimos de vivir, con ánimos de decirle a la gente que Cristo sana, que Cristo salva y que para Él no hay imposibles. Hoy yo quiero decirte que sea cual sea la situación que tú estés pasando en esta hora, ya sea una enfermedad, sea un problema familiar o lo que estés viviendo, hoy yo quiero decirte y quiero que sepas que Jesucristo sigue haciendo milagros, pero no solamente Dios quiere hacer un milagro de sanidad, sino el milagro más grande que Dios quiere hacer en tu vida es que tú le conozcas y que sepas, más bien dicho, qué es lo que Él tiene preparado para ti y para tu familia.